Bueno, en este material, como les decíamos en el video introductorio, lo que vamos a hacer es un recorrido por el desarrollo de los usos fotográficos, publicitarios y documental. Vamos a trabajar sobre una misma estructura que tiene que ver con un desarrollo temporal que no pretende ser riguroso ni exhaustivo, sino que va tomando algunos hitos que han marcado, que han determinado el cambio de las dos corrientes de expresión de la fotografía y que nos resulta importante estructurar de alguna manera dialogando en esas dos líneas de producción. Comenzamos con la fotografía publicitaria, con el uso de la fotografía publicitaria, pero para comenzar recapitulamos brevemente algunos de los aspectos que han desarrollado en los materiales anteriores. Por un lado, decíamos que la fotografía surge con una tensión que tiene que ver con su mismo origen, con su misma invención, que tiene que ver, que está repartida o articulada entre la ciencia y el arte. En la ciencia, porque es un dispositivo mecánico, como herramienta de registro fiel de la realidad, y que tiene su base en dos invenciones claves, que por un lado es la creación de la cámara oscura que permite la formación de la imagen, y por otro lado, la posibilidad de registrar de manera permanente esa imagen a través de un proceso de revelado y de fijado. Y por otro lado, una dimensión expresiva vinculada al arte como herramienta discursiva con nuevas posibilidades de expresión. De algún modo, esta frase de este historiador de la fotografía resume un poco estas dos patas que tiene el origen de lo fotográfico. Sería la fotografía es tanto un medio de proyectar lo imaginario como un medio de registrar la realidad. Elegimos pensando en, de algún modo, sintetizar esa complejidad que implica, digamos, lo fotográfico. Y también recapitulando, sigo Ali con esto, recapitulando un poco lo que ya vieron en encuentros anteriores, pensamos en empezar a hablar de los usos particulares que vamos a mencionar nosotras, con algunas cosas que ya estuvieron viendo, como estas dos dimensiones que implican lo fotográfico, que van a ser los niveles de lectura e de interpretación y de construcción también, los mensajes de notado y connotado. Que independientemente de los usos, siempre en la estructuración de una imagen tenemos estas dos dimensiones que coexisten y que construyen conjuntamente, digamos, una significación. Pensando, para sintetizar un poco, el mensaje denotado como el mensaje literal, lo analógico, la percepción directa de los objetos reconocibles, lo palpable, digamos, lo que podemos ver, lo que podemos enunciar. Y el mensaje connotado, el mensaje simbólico que se da conjuntamente con el literal. Eso es importante. La interpretación, las posibles lecturas. Son lo que naturaliza el sistema del mensaje connotado es el mensaje denotado o literal. Eso es importante, pensar que ambos mensajes siempre van a darse en el mismo momento, que es uno conlleva al otro, y uno implica también el modo en que uno como espectador o como emisor del mensaje construye un sentido o interpreta un sentido. Entonces damos comienzo al uso, digamos, de la fotografía publicitaria. Ya trabajaron. Marcado un poco en los diferentes usos, que son una elección, una decisión amplia, digamos, de pensar posibles usos de la fotografía como artística y social, que son usos que ya vieron, y la publicitaria y documental, no como los únicos caminos o funciones, digamos, discursivas de lo fotográfico, pero sí como unas grandes categorías que permiten, digamos, de algún modo graficar o ejemplificar posibilidades del discurso fotográfico. Y que cuando pensamos la presentación de la carrera, de alguna manera reconocemos en estos usos
los principales desarrollos profesionales que alberga, digamos, la formación que ofrece la Tecnicatura Universitaria en Fotografía. Entonces, de alguna manera, pensábamos eso como una estructura, más allá de que hay una serie de matices, de variaciones, de variantes dentro incluso de cada de cada uno de estos usos, e incluso mixturándose como lugares de intersección y de, y de intercambio, digamos, ahí, o de cruces, ¿no? Bueno, comenzamos entonces con el uso publicitario. Dentro de, pensando específicamente en el uso publicitario y pensando en este abordaje que planteamos con Alicia de pensar como tratar de armar como una línea de tiempo con algunos hitos importantes, dentro de lo publicitario, algunas características fundamentales de la fotografía fueron, en un principio, a principios de 1900, entre el 20 y el 30, un momento en donde hay un quiebre, un fuerte uso de la fotografía dentro de la publicidad. Si bien la foto dentro del universo de lo publicitario se puede ver antes, incluso desde el comienzo, desde el surgimiento de la fotografía, pero de manera muy aislada. Es entre estas décadas, entre el 20 y el 30, 1920, 1930, en donde fuertemente se empieza a utilizar de modo más masivo. Y el primer abordaje es justamente mirando hacia otros usos, mirando hacia otras posibilidades. Porque un poco pasa todo el tiempo esto con lo publicitario. El modo en que recurre a la fotografía es no mediante un discurso o un modo específico y propio, sino utilizando, fagocitando de algún modo los diferentes usos o corrientes dentro de la fotografía. En ese primer momento va a ser mirando las vanguardias y mirando también al uso documental de la fotografía, que en esas décadas tiene una presencia muy fuerte. Y una de las los primeros usos de la fotografía en publicidad, muy marcado, va a ser la llamada publicidad testimonial, que justamente es mirando a la fotografía documental, o una variable del uso documental que va a ser tratar de utilizar la imagen como prueba de realidad, como prueba de verdad. Eso se puede ver en un primer momento en lo publicitario, en imágenes que promocionan productos específicos, en donde la imagen fotográfica va a ser lo que demuestra que lo que se está diciendo en el texto es verdad. Un ejemplo de esto van a ser estas imágenes, por ejemplo, de una crema para el rostro, en donde la imagen que acompaña el texto, el cutis es un tesoro, hay que cuidarlo, es la imagen de un rostro terso, de un rostro en particular, que pretende evidenciar los beneficios del uso de esa crema, o en relación a la crema dental, en donde el foco también está puesto, o el eje está puesto en la sonrisa, para mostrarnos la blancura de los dientes o la calidad de esos dientes por el uso de esa pasta. Es bien literal ese uso, pero si nos fijamos, tanto en este momento histórico como en la actualidad, este uso se extiende, digamos, este uso de la foto testimonial dentro de lo publicitario se sigue utilizando. Eso es importante tenerlo presente siempre, que cada forma o uso o recurso que utiliza lo publicitario se va incorporando, no elimina ni descarta ninguna variable, siempre va incorporando y en función de cómo quiere comunicar o promover un producto va a utilizar uno u otro modo. En lo cosmético se sigue usando, Nati. ¿En qué otros rubros esto es fuerte, permanece todavía este uso? Aparte de lo cosmético, también Sí. lo de limpieza del hogar, en todos productos que tienen, bueno, sí, los detergentes, todos los productos que tienen que ver con la prueba de verdad o lo testimonial, claro. Incluso en las publicidades, estoy pensando en lo audiovisual también, donde están promocionando para ir un poco más allá, cuando se está promocionando algún producto como
no sé, un yogur. Entonces se va y se habla se construye, digamos, la fantasía o la ficción de que voy a hablar con un usuario del producto para ver las bondades o los beneficios del consumo de ese yogur, por ejemplo. Claro. Que da testimonio también, claro, en la palabra, como, bueno, como acá en lo gráfico resuelto, imagen y palabra. Digo, Tal cual. vamos a intentar ahí como un ejercicio de las preguntas que haríamos al grupo, porque es una situación extraña en la virtualidad, pero de alguna manera podemos jugar a que hacemos las preguntas con las que abriríamos el diálogo con, con los estudiantes, ¿no? Sí. Bueno, eso pensando esto, como para marcar, si bien muchas de los usos o los modos del discurso de la foto publicitaria se dan un poco paralelamente también, eh, lo fuimos dividiendo para que haya una idea de cómo va evolucionando y se van sumando diferentes modos y recursos, ¿no? Entonces, posterior a esta primera aparición de la foto testimonial dentro de lo publicitario, surge como un enfocarse más en la construcción, no la construcción discursiva, sino más bien darle más jerarquía a lo formal, a la construcción de lo estético. Entonces hay un momento posterior en donde se empieza a dar mayor visibilidad a las imágenes en relación a la composición, acompañando también otras tendencias dentro de lo fotográfico, en este caso de la fotografía artística. Y un ejemplo muy relevante, o que también es como un momento de quiebre, es la anécdota de la imagen de André Kertész, El Tenedor, que es una imagen que fue pensada y presentada en una exposición eh, de fotografía de ese momento. Y es ahí donde la descubre un fabricante de tenedores y compra la imagen para utilizarla como imagen para promocionar sus cubiertos. Pero la imagen, digamos, no responde a ninguna de las características de lo que uno entiende hoy en día y en un comienzo también de como fotografía de producto en la publicidad. No hay características de la marca, el tenedor no necesariamente es de los que fabrica esta empresa, digamos, está puesta la elección de esta imagen no en las cualidades o en los beneficios del producto propio o en particular, sino en la forma, en la línea, en el trazo, en la noción de luz y sombra, en la composición formal, no en el producto en sí, sino en la belleza de la imagen. Entonces eso marca también un momento de cómo se utiliza la imagen en ese periodo. Deja de ser lo testimonial, queda totalmente fuera de intención en esta imagen. Y en esa misma línea de pensar lo formal o la construcción de lo estético o la jerarquización de lo estético en la imagen, un referente muy importante también va a ser Herbert Bayer, que es quien estuvo encargado del área de fotografía y publicidad en la escuela de la Bauhaus. Formó parte de la Bauhaus y fue el referente también de publicidad y fotografía, que comienza acá con la exploración de lo formal y del uso artístico, muy vinculado al diseño y al diseño gráfico, y luego de este periodo empieza a trabajar en otro tipo de publicaciones como Harper Bazaar, y posteriormente pasa a ser editor de la revista Vogue, en donde empieza a enfocarse más su carrera fotográfica alineada al mundo de la moda, que también va a ser todo un apartado dentro de lo publicitario. Y ahí seguimos viendo, ¿no? Venimos trabajando entre el 20 y el 30, 40, y después pasamos ya a un momento en la imagen posterior, me parece que es Ali, que en los años 50, posterior a la Segunda Guerra Mundial, hay un quiebre también muy importante en el uso de la imagen. Tenemos lo testimonial, luego lo enfocado en la composición y en lo formal, y en los 50 es el vendernos un ideal de vida, un ideal de familia, un estereotipo en particular, la idea de ocio, placer, relax, familia, un modelo de familia, un modelo de optimismo que está muy representado por los productos y los modos de promocionar fotográficamente en Estados Unidos. Un referente muy fuerte de esto son todas las publicidades de Coca-Cola.
Y acá justo teníamos como ejemplo dos, también esto como contrapunto de la guerra, ¿no? Esta exaltación de la felicidad, el ocio, el placer, la noción de familia. Coca-Cola como referencia, los roles de la familia y los integrantes. Coca-Cola y después la otra, que es una cosa muy propia de Estados Unidos también, las armas. La noción de la Navidad también, si se fijan, el tipo de colores que se utilizan son muy similares en las prendas de la familia, en los estereotipos de personajes, y bueno, en este caso las armas. Y Vuelvo siempre. posteriormente a este momento, que sintetiza un Perdón, poco. vuelvo por lo que mencionabas de lo formal, de los recursos parecidos, digamos, en las dos imágenes. Y vinculados, esto que decías, ¿no? Vinculados a la promoción del consumo después de la guerra y a anudar, a enlazar conceptos como la Navidad, la familia y el uso de armas. No. Y las armas. Y Y la carrera después, comunista. y después llega Trump, pero un poquito después. Sintetizaste un poco, pero sí. Bueno, posteriormente a este momento, hay otro momento bisagra que es en un momento, luego de 20 años, de un modo muy genérico, ¿no? Pero luego de 20 años de este bombardeo de este tipo de imágenes que invadieron todo el mundo, porque digamos, lo publicitario en esas décadas, del 60, los 70, perdón, los 50, los 60, eh, Estados Unidos es un referente muy importante. Esto es anecdótico, pero hay una serie que se llama Mad Men que refleja muy bien eh, toda la evolución de lo publicitario en lo audiovisual en esa década 50-60. Que si no la vieron es interesante para analizar esos abordajes. Pero en los 60-70 hay un quiebre de nuevo porque ya no se sostiene más esa imagen a nivel mundial y hay otra renovación y la publicidad también, lo publicitario intenta otros caminos. Entonces, para romper esta monotonía o esta idea de familia feliz, de ideal de vida, hay una imagen en particular que surge a partir de nuevo, como pasó con el tenedor de Kertész, el uso de una imagen de un fotógrafo, de un artista, de un fotógrafo documentalista en realidad, o no, Alicia, sí, Erwin era Es documentalista. documentalista. Uh-huh. Una imagen que se utiliza de un fotógrafo documentalista para una campaña de turismo de Francia, en donde se complementan esta imagen con el texto "Cuando conozcas Francia no volverás a París", con la intención también de jugar y salir de este esquema de imágenes. Si se fijan, el primer quiebre es que volvemos al blanco y negro en los 60, 70, creo que era el 68. Volvemos al blanco y negro y hay un juego de complementariedad entre el texto y la imagen. Hay como una picardía en la imagen que tiene que ver mucho con el tipo de obra de este autor también. Sí. Pero Que dentro, perdón, hago un paréntesis, que dentro de lo documental, Erwin juega con las instantáneas de lo cotidiano y con el humor en lo cotidiano. Y acá en realidad, esta puesta en escena, que es una imagen armada, digamos, realizada intencionadamente, no es una imagen encontrada como se le llama, robada, digamos, de la vida cotidiana, pero sí juega con ese mismo código del instantáneo, digamos, una imagen como que fue encontrada en la escena pública, digamos, en la vía pública, pero milimétricamente armado, esas baguettes, ese nenito, ese vestuario, digamos, todo eso está perfectamente construido y responde mucho más al campo de lo publicitario, aunque juega con todo el código de la instantánea documental, ¿no? sí, bueno, y a partir me quedé pensando que a partir de esta imagen, lo que surge es ya ver cómo se fueron sumando las posibilidades o algunos usos muy generales de cómo fue evolucionando y utilizando diferentes recursos lo publicitario, y se empieza a ver ya en los 70 y en adelante cómo en función del producto o la intención de qué es lo que quiero promocionar y cómo, se van utilizando todo este tipo de recursos. Nosotros elegimos un juego de 4 imágenes, una de Marlboro, una de Coca-Cola en este caso, en donde está la noción de documentar en cierta medida, está la noción de los 50 también, de la idea de, ya se trasladó en la de Coca-Cola, por ejemplo, la idea de familia a la noción de la amistad, los amigos, esos vínculos en
en el caso de Marlboro, la fuerte impronta de lo formal, compositivo, en lo fotográfico, pero también la construcción de sentido de estereotipos, la construcción de estereotipos de masculinidad que es muy fuerte en las campañas de Marlboro. La que más expandida es la del vaquero, pero posteriormente cuando se renueva de algún modo el Marlboro, pasa a ser la del corredor de Fórmula 1, digamos, hay como diferentes etapas, pero siempre el mismo esquema. Y en las otras imágenes, también para mostrar esta diversidad de cómo los caminos que puede tomar lo publicitario, el juego de, bueno, la elección de una imagen de una promoción de curitas, de bombitas, en donde también, digamos, es caprichosa la elección, pero es una composición formal con toda una construcción de un universo en miniatura en una rodilla, o la elección de esta imagen en particular de Benetton, que es parte de una campaña de los 80, 90, con mucha controversia, toda la campaña. A lo mejor el que no conoce la campaña no entiende aisladamente esta imagen, que es una silla eléctrica antigua, pero es de condenado a muerte, pero es una serie la campaña es una serie de imágenes que solo tenían el logo de Benetton y utilizaban imágenes que representaban algún concepto o acción muy controversial. Entonces, solo de eso se trataba, no sé si es la palabra solo de eso, pero de lo que se trataba era de generar controversia. Ese era el objetivo. Entonces, de nuevo, digamos, es el uso de la construcción de sentido, el uso mucho, en esta campaña mucho de documental, el uso de la composición, el uso de construir ideales de belleza, ideales de vida, digamos, se empiezan a complementar. Hasta el día de hoy, eso, lo importante me parece es historizar un poco estas variables, pero comprender que lo publicitario va sumando todos los recursos. Y en ese sentido, sí. Perdón, y va diversificando esos modos como de atraer la atención con este fin de construir un mensaje y promover un consumo. Pero de alguna manera diversifica eso, digamos, las estrategias de atención es lo que se va diversificando y no es que una anule la otra, sino que, como decías, digamos, van coexistiendo todas esas estrategias. Y la próxima, en ese sentido, para sintetizar a partir de estos ejemplos algunas características como troncales o fundamentales que consideramos en el uso publicitario, importantes que tengamos presente a esta altura de la carrera, van a ser que lo publicitario nos va a vender un concepto, una idea, esa es su función, ese es su objetivo, es funcional a intereses comerciales y o corporativos, no está comprometida con la realidad. Si bien puede estarlo, podría ser uno de sus intereses secundarios o podría utilizar un recurso de la realidad, no es su objetivo, digamos, no es su prioridad, no es su necesidad. Y puede recurrir a cualquier técnica o truco. Eso en realidad lo que pretende sintetizar es esto que venimos diciendo todo el tiempo, de que utiliza todos los recursos que va encontrando en su camino para comunicar una idea, para convencer, para promocionar un producto o un servicio o un concepto. Y que puede manipular, en ese sentido digo, puede manipular la construcción de una escena, de una realidad, de un universo de sentido, sin ninguna necesidad de explicitar esa manipulación, ¿no? Ni de justificarlo, tal cual. Eso también es un peligro, una complejidad, digamos, si uno es un espectador incauto, pero que al día de hoy uno cree que no hay, pero sí, alguien que no está enfocado en la imagen o no está analizando la imagen puede pasarlo por alto y cruzar esta idea de que algo puede tener intereses loables o la intención de comunicar un mensaje altruista, pero en realidad siempre hay un interés discursivo o comercial o direccionado atrás de lo publicitario. Su fin es vender, entonces está bueno no perder de vista eso, porque no es necesario, en algunos países es obligación informar, aclarar que se trata de una publicidad y que está ficcionalizado, pero en muchos otros no, y está tan naturalizado que la idea de que, bueno, es publicidad, entonces se justifica porque está vendiendo algo,
que uno termina desdibujando los límites entre la promoción y la realidad. Eso también es importante tener presente. Ujú. Bien. Pasamos, Nati, no que No, me está di bien. cuenta que cambié de uso. Después Bueno, retomamos un poco los dos usos. perfecto. Bien. Bueno, entonces vamos con el uso documental, que les decíamos que de alguna manera, con alguna construcción en espejo, si se quiere, también recuperamos como algunos hitos de lo que fue la fotografía documental y que han traccionado de alguna manera un desarrollo discursivo y que en lo documental particularmente es muy fuerte la influencia del desarrollo tecnológico. Digamos, la práctica documental fue ampliando sus posibilidades discursivas en la medida en que algunos aspectos técnicos de la fotografía se fueron operativizando. Tanto la rapidez de las emulsiones, la flexibilidad de los soportes, el tamaño de la cámara, todo eso fue modificando los modos, digamos, de ese registro. Vamos entonces a puntualizar algunos de esos hitos. El primero, si bien la fotografía podríamos decir que nace documental, en el sentido de que los primeros registros son registros de paisajes, que requerían exposiciones de muchos minutos, incluso horas, entonces debían ser escenas que no tuvieran ningún tipo de movimiento, o si había algún movimiento no quedaba registrado, eh, y que la fotografía surge eh, a mediados de la década del 20, de 1820, la guerra de Crimea va a marcar el inicio del reportaje de guerra dentro de la fotografía documental. La guerra sucede entre 1853 y 1856 y quien la cubre es Roger Fenton. Se dice que hubo otros fotógrafos que registraron esta guerra, pero en el archivo que perdura es el de Fenton y el que se instala en el relato oficial de la historia de la fotografía es él. Particularmente, digamos, el desarrollo tecnológico que tenía en ese momento la fotografía implicaba que el soporte era rígido y que tenía que emulsionarse en el momento de realizar la foto. Digamos, no podía, uno no tenía una placa preparada, entonces tenía que emulsionar una emulsión de colodión, digamos que es húmeda, para realizar la foto. Por lo tanto, tenía que preparar de alguna manera su propio fotograma cada vez que iba a sacar una foto. Y a su vez, la sensibilidad era lenta y teníamos, digo yo, debían tener exposiciones prolongadas de varios segundos de duración. Por lo tanto, no existía la posibilidad de decir, vamos a capturar una instantánea, digamos, del desarrollo de una acción, ¿no? Las imágenes, entonces, de alguna manera, esas primeras imágenes que constituyen los reportajes de guerra van a ser imágenes de campamentos, de personas posando, de escenas detenidas en algún sentido, que de alguna manera podían sostener una postura, una posición por varios segundos. Eh, Incluso algunas registran movimiento, no vamos a ver demasiadas imágenes, pero digamos, algunas registran el movimiento de algunas cuestiones, de algunos desplazamientos durante el momento de la toma. Este es Roger Fenton con su laboratorio, digo, para que tengamos una idea de lo que implicaba ser fotógrafo en este caso, pero en esa situación, ¿no? Digamos, implicaba tener el laboratorio a cuestas, digamos, ir, poder emulsionar, poder revelar. Todo eso había que hacer para poder realizar la toma. Dentro de ese mismo, de este registro, de estos reportajes de guerra de Fenton en la guerra de Crimea, algunas imágenes emblemáticas son estas, por ejemplo. Esta es una imagen que si observamos, ese paisaje, digamos, en un primer golpe de vista podemos decir que es un paisaje, pero si empezamos a detenernos, nos encontramos, o a revisar, o a recorrer, digamos, visualmente la imagen, nos encontramos con que hay un montón de esferas que son balas de cañón. Entonces, de alguna manera lo que se construye, si bien no hay acción, podemos ver la dimensión de esa acción. Se evoca la complejidad,
el drama, digamos, de la acción, en la cantidad de balas que quedaron desparramadas en ese camino, ¿no? Y de ese modo se va construyendo esas primeras imágenes de la guerra. No tenemos la guerra, no tenemos acceso al campo de batalla mientras la batalla sucede, pero sí empiezan a construirse, a llegar esas primeras imágenes que dan cuenta de la magnitud de la guerra. Y otras fotos como estas, donde la posición de los personajes, las personas, digamos, que posan de alguna manera, eh, es detenida, están fijos, están en posiciones estables, bueno, que también permiten, digamos, este tipo de documentar escenas de los campamentos, de descanso o escenas posadas de los eh, máximos eh, jerarquías, digamos, de las personas de mayor jerarquía y demás. Pocos años después, en Estados Unidos, sucede la Guerra de Secesión. Digo pocos años después porque pensemos que la Guerra de Crimea terminó en el 56, la Guerra de Secesión comenzó en 1861, y si bien han pasado pocos años, lo que cambió tecnológicamente es que las emulsiones eran secas. Entonces, permitía renovar, digamos, la placa con cada fotograma para cada toma, pero no había que emulsionar en el momento de la toma. Y también ese cambio de emulsión implica mayor rapidez en la respuesta de la película, eh, perdón, de la emulsión a la luz, digamos, es una película, insisto con la película, es una sensibilidad, una emulsión más rápida, digamos, más sensible a la luz. Matthew Brady propone, sugiere, reúne en realidad un grupo de colaboradores para cubrir la guerra en distintos territorios y ofrece la cobertura de la guerra a los estados del norte, que iban a ser los estados triunfantes, bueno, para tener un relato, una documentación de ese triunfo, de la épica de ese triunfo. Y acuerdan, digamos, esa primer cobertura, esa distribución de distintos fotógrafos en distintos territorios y van cubriendo distintas situaciones. Y suceden imágenes como, por ejemplo, esta. Esta imagen se llamó La cosecha de la muerte. Fíjense que en esta imagen tenemos el escenario de la guerra, y a diferencia de la imagen de la guerra de Crimea de Fenton, donde la batalla ya sucedió, acá también la batalla ya sucedió, pero acaba de suceder. O sea, llegamos cuando en realidad están haciendo como el recuento de los muertos, de las bajas, digamos, del ejército. Entonces, de alguna manera, ya cobra un carácter eh, mucho más agresivo, mucho más crudo, Es como que la más palpable el construcción. dramatismo, digamos, la muerte es mucho más presente. Exactamente, claro, ya no es solo la evocación de la magnitud de la guerra en términos de cómo quedó el territorio afectado, devastado y demás, sino que en realidad lo que vemos es cuántos muertos quedaron en esa batalla, ¿no? Bueno, entonces, perdón, voy a hacer una vueltita acá. Cuando la guerra finaliza y con toda la cobertura de la imagen, de las imágenes, ofrecen finalmente ese material a los estados triunfantes, se encuentran con que era tan espantosa la documentación de esa guerra que de ninguna manera iba a tener un carácter de publicidad, eh, trasladando, digamos, los usos de la guerra. O sea, no podía ser de ninguna manera la imagen visible de los estados triunfantes. Entonces le dicen, no, no queremos eso. Entonces publican un libro. eh, Eso, el fotógrafo con los colaboradores claro, un libro de manera independiente, digamos. exactamente. El libro de la guerra, toda esa producción se reúne, digamos, en un libro que se llama el libro de la guerra, y la imagen que veíamos recién, la de la cosecha de la muerte,
tiene esta frase, digamos, que acompaña. Dice, tal imagen conlleva una moral aprovechable, muestra el horror desnudo y la realidad de la guerra, en oposición a sus prestigios. He aquí los detalles horribles que nos ayudan a prevenir la llegada de otra calamidad sobre la nación. Ojalá eso hubiera sucedido en Estados Unidos, no sucedió, pero sí, lo que sí sucedió es que en las siguientes coberturas de la guerra, los estados, el Estado, los gobiernos y los estados y el Estado, los ganadores empezaron a ocultar los horrores de la guerra, no dejaron librado al azar para la publicación de un libro como sucedió acá, que además fue un libro que tuvo mucha recepción pública porque fue de mucho impacto y fue un libro con una tirada grande, digamos, de impresión. Bueno, pero lo que permitió es eso, que, digamos, tener la noción de la importancia de comprar ese material para mostrarlo o no, o para ocultarlo, pero bueno, eso lo aprendieron los estados en ese momento. Totalmente, y cambia la política real, yo lo digo medio en chiste, pero en realidad es cierto, cambia la política de manejo de la imagen, sí, de la imagen de la guerra. Varias décadas después, y también con el desarrollo de, de las cámaras mucho más pequeñas, eh, Stiglitz desarrolla una imagen que se llama el entrepuente. Dice Stiglitz que él previsualiza esa imagen y corre a buscar la cámara y realiza la fotografía. Acá surge la idea de previsualización, de decir que es como determinante de la fotografía, no solo documental, digamos, de la fotografía contemporánea, es poder decir, bueno, de qué manera yo puedo reconocer, puedo leer las tensiones que van a generarse al interior del cuadro a partir de la puesta en tensión de los elementos internos por el recorte de los lados, digamos, de los distintos lados, las líneas del encuadre, ¿no? Y esa previsualización luego en fotografía se va a ampliar también a poder imaginar cómo se van a representar los tonos. Eso ya es otro nivel de complejidad que también no solo implica la composición de la imagen, digamos, la organización de los elementos dentro del cuadro, sino también la decisión de qué elementos se representan más claros y más oscuros en la decisión de exposición, ¿no? Digamos, de qué modo la luz afecta el soporte sensible y cuáles elementos se reconocen con detalles y cuáles pierden detalle en esa representación. Serían como dos modos, dos dimensiones de la noción de previsualización. Pero este es el primer momento donde aparece esta idea de previsualización vinculada directamente a la composición. Y dice Stiglitz, ya vuelvo, digamos, acerca de este momento de la toma, dice que vio un sombrero redondo de paja, la chimenea inclinada hacia la izquierda, la pasarela blanca rodeada de cadenas, la espalda de un hombre entrecruzada por tiradores blancos, una pieza redonda de alguna maquinaria, un mástil cortando el cielo, logrando una composición triangular. Vi todas esas formas en una imagen y como símbolo de mi concepción de la vida. Y vuelvo a esta imagen para que reconozcamos esos elementos que va detallando. Dice, el mástil inclinado hacia la izquierda, esta columna que corta acá, la pasarela, claro, esa es una primera composición triangular, digamos, la pasarela, el mástil y esta columna, esa es una primera composición triangular. Y la otra es el sombrero, los tiradores blancos que están acá, y esta estructura circular que está acá a la izquierda abajo. Esa es la otra composición triangular, digamos. Dice que reconoce esos 6 elementos que de alguna manera juegan como con esos dos triángulos compositivamente, y entonces compone la imagen manteniendo esa tensión, digamos, en ese recorrido de los elementos, ¿no? Bueno, lo que les decía antes, que entonces hay como dos dimensiones de la previsualización. Por un lado, la composición a través del encuadre y por otro lado, la representación tonal a través de la exposición.
que van a ser determinantes no solo en lo documental, digamos, son determinantes de la fotografía en su conjunto, ¿no? Estos conceptos. Y junto a la noción de previsualización también nace la noción del instante decisivo. Eh, que ahora explico qué es lo del instante decisivo, pero en realidad los dos son posibles porque las cámaras son portátiles, digamos, han reducido su tamaño, entonces implican la posibilidad de desplazarse por el espacio con mayor libertad. Y por otro lado, que las placas son rápidas, digamos, rápidas en el sentido de que responden eh, a la luz, digamos, son sensibles a la luz, de modo que posibilitan exposiciones de tiempos mucho más breves que los que venían sucediendo hasta el momento. Esto implica directamente la posibilidad de estar en escena, digamos, de que el fotógrafo o la fotógrafa estén directamente interactuando con el desarrollo de la acción. Y la idea del instante decisivo es que para realizar una toma, el fotógrafo o la fotógrafa de alguna manera deben armonizar eh, eh, su tiempo de la toma con el momento más potente del desarrollo de la acción, donde la acción se despliega, donde tiene más fuerza, donde los elementos son complejos o sintetizan de alguna manera con más fuerza el desarrollo de la acción y de la situación. Por ejemplo, acá en estas imágenes es Cartier-Bresson quien desarrolla esta hipótesis, esta idea del de el instante decisivo. Bueno, como una cuestión pequeña, digamos, simple, pero el cursor por ejemplo, esta red que está desplegada está en el momento en donde desplegada contra luz, digamos, el sol desde atrás, es el momento donde abarca eh, mayor espacio, donde tiene como el mayor despliegue de esa acción, y en cualquier otro momento más plegada, más arrugada, hubiera sido una imagen menos fuerte en términos compositivos, ¿no? En términos de síntesis de la acción. O los niños jugando, también el recorte, digamos, esta idea de alguna manera de voyeur a través de ese marco, digamos, dentro del cuadro, que es ese boquete en ese muro, ¿no? Algunos años después, pero contemporáneo a Cartier-Bresson, digamos, surge la revista Life, que es una revista eh, que también es posible esta revista por el desarrollo tecnológico de una impresión a bajo costo, una impresión de alta calidad a bajo costo. Entonces, de alguna manera, implica la posibilidad de que exista un producto como una revista fotográfica, donde la centralidad está en la producción fotográfica, y que por lo tanto realiza una apuesta enorme, eh, inexistente hasta el momento, de cubrir acontecimientos, reportajes fotográficos en territorios distantes de interés mundial. Es una película, perdón, es una revista que tiene una tirada semanal y que tiene casi más de 30 años de desarrollo, donde llega a tener una tirada de 8,5 millones de ejemplares. Hay un número que se considera, digamos, como por cada ejemplar impreso se estipula que en promedio lo leen 4 lectores o lectoras. Entonces, el cálculo, digamos, de que el público que consume esa revista fue de 34 millones llegó a ser de 34 millones de lectores, ¿no? O lectoras. Y bueno, y esta revista cubre muchas cuestiones o sea, diversifica la cobertura de lo documental.
no solo la cobertura de noticias o de acontecimientos importantes, sino que también aparecen la idea de reportajes, de ensayos fotográficos, eh, que van a mostrar culturas diferentes, acontecimientos distantes, desde puntos de vista eh, novedosos, desde el mismo interior del desarrollo de la acción o del interior de la comunidad o del interior de, eh, el paisaje natural o lo que sea que se esté cubriendo, digamos. También, digamos, el ensayo como una cobertura que ya funciona como una serie de imágenes donde lo que buscan es una cuestión de posicionamiento objetivo, una explicitación de un punto de vista del autor o la autora sobre la realidad representada, retratada. Esa, este primer ensayo que no es el primer trabajo de Smith, pero Eugene Smith, que es como el referente, el primer referente del ensayo fotográfico, y este ensayo en la revista tiene como mucho peso, mucha relevancia como momento de quiebre también en el discurso, en la noción de ensayo fotográfico, me parece, y el impacto que tiene en la comunidad en la que sucedió. Ujú. Bien, y unos años después, de la mano de esta ampliación del territorio, digo, del campo laboral de la fotografía, em, apareció un mensaje de la grabación de este, esperemos que todo funcione bien. Eh, bueno, de la mano, digamos, de esta ampliación del campo laboral que implica Live, pero que implica también otras producciones en paralelo, digamos, Live fue la producción emblemática de varias décadas. También surge la necesidad de los reporteros y las reporteras gráficas de organizarse para, en resguardo de sus derechos laborales, autorales y comerciales. Entonces se nuclea en una cooperativa que es la agencia Magnum de trabajadores y trabajadoras, creada en 1947, con la idea, con la intención de poder controlar la manipulación del uso de sus fotografías, resguardando intencionalidades, resguardando el control de pie de foto, em, eh, vendiendo la copia y resguardando la propiedad de los negativos. Bueno, una serie de, estableciendo precios más o menos estandarizados, precios mínimos, digamos, por las coberturas, una serie de pautas que de alguna manera empiezan a organizar a los reporteros con una protección de tipo gremial. Esa es la idea, digamos, de Magnum, ¿no? Y reúne a grandes reporteros y reporteras, aunque bajo seudónimos masculinos, otro gran tema para desarrollar a lo largo de la carrera, que cubren vida cotidiana, que cubren acontecimientos eh, de la historia social y política eh, mundial. Y llegamos a la guerra de Vietnam como otro hito, digamos, que fue determinante de las características, digamos, de las imágenes producidas. En la guerra de Vietnam, las fotografías se constituyen en una denuncia de los horrores de la guerra y de alguna manera, cuando esas imágenes adquieren un carácter público, van a generar el rechazo de la opinión pública o de gran parte de la opinión pública a la guerra. Una imagen que es, bueno, emblemática también de la guerra de Vietnam es la niña o los niños del Napalm de Nick Wood, que, que muestra el- la
el horror, digamos, de estos pequeños corriendo quemados, digamos, tras la explosión. Y, y esta imagen, de alguna manera, esta y otras imágenes del horror de los civiles en la guerra, de la crudeza y la crueldad, digamos, de las tropas norteamericanas en Vietnam, eh, de alguna manera genera mucho rechazo, de alguna manera no, genera mucho rechazo, digamos, en la opinión pública, y lo que marca como una situación límite es que los estados empiezan a controlar la circulación de las imágenes de la cobertura de la guerra para evitar el rechazo de la opinión pública de sus propias acciones, o de su propio pueblo, digamos, en las acciones de política internacional. Eso, Ali, se puede ver, digamos, en guerras posteriores, como las imágenes masivas de circulación son un nivel de distancia, de pequeños puntos de luz en el cielo, digamos, deja de estar la presencia de imágenes de personas o del sufrimiento en primer plano. Tal cual. Dejamos de empatizar con las víctimas. Y eso no es una cosa casual, es una cuestión controlada desde los mismos estados, el Estado norteamericano, un gran controlador en eso, ¿no? Pero empezamos a ver incluso muchas imágenes del tipo, yo digo como de videojuegos, ¿no? Digamos que capaz que son las imágenes que la mayoría de los estudiantes eh, que estén hoy participando de este espacio de ingreso a la carrera, por ahí son las que tienen como más presentes en sus propias memorias colectivas, ¿no? En los propios imaginarios, que son esas imágenes que mencionabas, Nati, de estas pequeñas lucecitas que explotan, un autito que va y que explota, una personita que corre, mínimos, digamos, no tenemos empatía, no tenemos identificación, vemos todo casi como en una pantalla de un videojuego de nuestros videojuegos, de los que tenemos más de 40 años, de esas gráficas precarias, eso emulan, digamos, los documentos de las guerras hoy. Y no es casual, no es que la fotografía haya retrocedido. Claro, no es que haya retrocedido en su desarrollo tecnológico, que no se puedan hacer mejores fotos. En realidad hay una intención de restringir las imágenes más crueles, más violentas, donde en realidad se muestra, se evidencia la asimetría de la mayoría de las invasiones de las grandes potencias en los países pobres y todo lo que corre de fondo, digamos, detrás de las intenciones imperiales de las grandes potencias, ¿no? En realidad es eso lo que va de fondo. Y luego también, en algún sentido, con su grado de controversia también si se quiere, podemos reconocer, digamos, una práctica que es más actual de un periodismo donde todos somos eh, comunicadores y todos aportamos a la producción de la noticia. Digo que en algún sentido, en algunas situaciones, eso tiene un valor real, es decir, por ejemplo, si, no sé, si hubo un incendio en la vuelta de mi casa y yo voy y saco una foto y mando esa foto a un medio, bueno, efectivamente, yo desde mi lugar de vecina del barrio, hago pública una imagen que le da acceso a la ciudadanía a una noticia de la que si no, no hubieran tenido acceso. Pero en el medio de eso está muy atravesado todo por la desvalorización o el avasallamiento del rol de las reporteras gráficas que de alguna manera los grandes medios y los medios pequeños también dejan de cubrir noticias y piden a los vecinos y las vecinas que envíen sus imágenes de cobertura de cómo fue la lluvia, cómo fue el temporal, cómo fue la inundación, cómo fue la nevada, todo eso, y que de alguna manera lo que hacen con eso es generar menos trabajo, una fragilización del trabajo,
y una precarización también de la potencia significante de las imágenes, ¿no? Porque no es lo mismo, bueno, una imagen realizada por profesionales que imágenes realizadas por amateurs, digamos, ¿no? Hay ahí una tensión que se genera permanentemente entre esta cuestión de la producción comunitaria o la producción colectiva de las noticias, que a veces sí, efectivamente, es el modo de acceder o de que cobre carácter público alguna noticia, no estoy negando toda esa dimensión, pero sí hay toda una intención de precarización laboral en el medio, eh, sobre todo en países como Argentina que no tienen una legislación sobre, por ejemplo, el pago de cualquier imagen que se publique. Digamos, cuando envía un, un ciudadano o ciudadana anónima, no queda feliz con que su nombre salga en la foto como gentileza de, y en realidad no se paga nada por esa imagen. Entonces ahí se genera ese desnivel, digamos, entre las imágenes, el trabajo y los medios, digamos, ¿no? Y los patrones y los empleados, o como lo queramos mencionar. Bueno, y para sintetizar, digamos, podemos decir que la imagen documental registra acontecimientos que afectan a la vida y las condiciones de vida. eh, es central eso como motivo fotográfico, tiene una fuerte referencialidad con el hecho producido, y acá con mucho subrayado de esas comillas, hay una pretensión, una ilusión de objetividad, porque la fotografía documental tiene un alto valor de verdad, es decir, nosotros como espectadores reconocemos en una imagen documental de antemano la idea o el valor de verdadero, o, sí, de verdadera, una imagen verdadera. Pero eh, tendemos, por lo tanto, a relajar la lectura crítica, sobre todo en las instancias de construcción subjetiva de la imagen. Siempre, todas las imágenes, sean documentales, publicitarias, artísticas, sociales, tienen un posicionamiento, hay una persona mediada, atravesada por su Detrás de la subjetividad, por sus construcción de esa contextos. imagen. Claro, hay un montón, digamos, de aspectos subjetivos que han determinado dónde se paró, cómo encuadró, qué altura de cámara tuvo, qué hecho mostró. Todo eso está permanentemente atravesado por las subjetividades. Pero esta característica de decir pretensión, ilusión de objetividad, es porque lo que construye aparenta como código de representación un valor de verdad, una construcción de realidad. Pero siempre es una construcción subjetiva sobre la realidad, ¿no? Quiero que eso no se genere una confusión. Nunca una imagen es objetiva, ni siquiera la que cubre la noticia, eh, las noticias, digamos, nada de eso es objetivo. Y no nos hace falta más que abrir los diarios, que Está entrar en bueno los empezar diarios. comprendiendo eso, sí. Sí, 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 sí. Bueno, y para cerrar, Como que una plan, generalidad. Pensábamos uh-huh, esta pregunta como una generalidad que se puede aplicar en realidad a cualquier discurso fotográfico, ¿no? sí, sí, la leo. Dice, Sí. podemos así vislumbrar algunas particularidades de los usos sociales de la imagen, pero en conjunto presentan un mismo interrogante debido a su impacto en la sociedad. ¿Cuál es el impacto de los discursos fotográficos y cuál es la responsabilidad de de los emisores del mensaje ante la sociedad? Y como una eh, res- hipótesis, respuesta, una punta para empezar a pensar, digamos, Sí, la idea de, esa era esa, digamos, como era una una pregunta propuesta, abierta para exacto. todo el grupo Ujú. o para todas las que les interesadas en la imagen, en la construcción del discurso y un comienzo de posible respuesta. Ujú. El ser conscientes de la responsabilidad de los fotógrafos ante las potencialidades del medio. En cualquier
marco expresivo, en cualquier uso fotográfico, es importante poder pensar qué sentidos, qué significaciones estamos poniendo en circulación en nuestra sociedad, cuáles son las implicancias y qué dice de nosotros también, ¿no? ¿Qué dicen nuestras imágenes de nosotros mismos? No, no es un dato menor. Mirá, esa no la escribimos, pero esa es una muy buena pregunta para hacer cuando uno construye un mensaje visual, ¿no? ¿Qué dice de mí esta imagen? Es importante porque si no uno sin reflexión o autocrítica es como difícil lanzar al mundo, digámoslo, es un discurso, es mi discurso el que estoy trabajando. Totalmente. Bueno, esperamos que les sirva también este material como para poder pensar estas dos dimensiones de las prácticas y también que sea una clave de lectura de los textos que les hemos compartido. Sí. La intención es eso, que se complemente un poco con los textos y con el otro pequeño videíto donde mencionábamos los textos y un poco esta presentación y que les sirva para el ingreso. Y nos vemos en las aulas. Nos vemos con suerte. Con suerte. Adiós. Chao.